si le llegó. Sí me llegó ayer que te respondí. Ah, bueno, gracias. Vean pues, niños. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Que había que mandar foto de lo que copiamos. ¿Que si había que mandar foto de qué? De lo que copiamos. No, ya saben que lo que copian no me tienen que mandar foto, pero algunos me la quisieron mandar. Lo que copiamos en el cuaderno no me tienen que mandar foto porque ese no lo califico yo, solo son sus notas, sus apuntes. Lo que sí califico son los ejercicios y las páginas del libro. No puede ser. Ajá. Muy bien. Niños, entonces vamos con el último ángulo, el que nos hace falta ya. Es el ángulo completo o circunferencia. Oh, sí. Ángulo completo o circunferencia. El ángulo completo, niños, va a medir exactamente 360 grados, ¿sí? Vamos a colocar aquí que se le llama ángulo completo a un ángulo Santi e Isabela, ahí se recuerdan la puntualidad, por favor, porque entraron muy tarde a la clase. Se le llama ángulo completo a un ángulo que da una vuelta completa. ¿Sí? Da una vuelta completa. Es decir, que mide 360 grados exactos. ¿Sí? Va a medir entonces el ángulo completo, niños, 360 grados exactos. Así como el ángulo recto mide 90 grados exactos y el ángulo llano mide 180 grados exactos, el ángulo completo va a medir exactamente 360 grados. ¿Sí? Y un ángulo completo tiene esta apariencia que ustedes van a ver a continuación. Ahora me van a preguntar ustedes. Bueno, empezando por Mati, porque sé que Mati tiene esa duda desde ayer. ¿Cómo se diferencia el ángulo completo de un ángulo nulo? ¿A alguno se le había pasado por la mente esa pregunta? Sí. ¿Cómo diferenciamos un ángulo completo de un ángulo nulo? Ay, espérenme que esta línea quedó torcida. Además que cuando uno tuerce estas líneas que es aquí en el Word, ya no las logra enderezar nunca más. Es un milagro si la enderezamos ahorita. Sí, yo no sé por qué se tuercen. Ahí está. Así quieren ser ellas, teacher. Ahí ya no puede medir. Ahí sí es a puro, ya sin ninguna discusión, dijo 360 grados, ¿verdad? Porque Exacto, después de pero eso ya no hay ahorita, más. yo lo que quiero es que ahorita ustedes me digan, teacher, pero ¿cómo diferencia un ángulo nulo de un ángulo completo si las dos flechitas y las dos semirectas van viendo hacia la derecha? ¿Cómo logro diferenciar entonces un ángulo completo de un ángulo nulo? ¿Se recuerdan que en el ángulo nulo, simple y sencillamente colocábamos las dos semirectas una encima de otra y las dos viendo hacia la derecha? ¿Sí? En cambio, en el ángulo completo lo vamos a identificar porque nos tienen que dar este circulito que está aquí, miren. Este circulito que nos dibujan acá afuera del ángulo nos está indicando que el ángulo ya dio la vuelta completa y regresó otra vez a colocarse en el cero. Pero ya dio la vuelta completa, por eso es que tiene este dibujo de círculo acá, miren. Entonces, para que puedan diferenciar ustedes un ángulo nulo de un ángulo completo, cuando tengan la gráfica, el ángulo completo va a llevar este circulito acá, ¿ven? Que significa que el ángulo ya dio la vuelta completa, o sea que la abertura de este ángulo es tan grande que dio una vuelta completa y se volvió a colocar sobre el cero. ¿Sí? ¿Sí, Juanmi? Teacher, ¿y qué pasa si en algún ejercicio nos piden que escribamos el nombre del ángulo y que nos pongan uno así? ¿Cuál tendríamos que poner? Ustedes van a Que identificarlos. en vez... Si tienen los dos dibujos a la par, No, pero ustedes si van no a decir, tuviera ese círculo. si no tuviera el círculo. Si no tuviera ese círculo Ajá, si no y que tiene el nos pidieran que círculo, lo diferenciáramos. Juanmi, si no tiene el círculo siempre va a ser nulo porque quiere decir que ese ángulo no tiene ninguna abertura, ni de cero, si no tiene el círculo. Nos dicen, teacher, que lo reconozcamos, Y si tiene el círculo, sí. ¿Qué manda? pero no. Oh, vean pues.
Cuando hablamos de ángulos complementarios, estamos hablando de dos ángulos que son menores de 90, pero que al sumar las medidas de estos dos, me van a dar 90 grados exactos. Por ejemplo, si yo en una gráfica les hago un ángulo de 30 grados, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica aquí. Vamos a colocar ahora. Vamos a imaginar que aquí hay 30 grados, ¿sí? Entonces les coloco aquí 30 grados. Muy bien. Niños, este ángulo que yo les he dibujado acá mide 30 grados exactos. Ahora, como dice aquí que los ángulos complementarios son los que sus medidas suman 90 grados, entonces yo les pregunto aquí, ¿cuál es el ángulo complementario del ángulo de 30 grados? El ángulo complementario va a ser el ángulo que le haga falta o la medida que le haga falta a este ángulo que yo tengo acá para llegar a 90 grados. Entonces, si yo les pregunto cuál es el ángulo complementario de 30, ¿ustedes qué me contestarían? 60. 60, muy bien, 60. ¿Por qué? Porque si yo hago un ángulo de 30 grados, pero después hago otro ángulo de 60 grados, en total yo tendría 90. 90 grados. Entonces es así de fácil, niños. En los ángulos ¿Puede repetir complementarios... porque mi hermano... Puede repetir porque mi hermano Karina que le arreglara algo del internet. Entonces no sé si puede repetir. Bueno, pongan atención, pues. Vamos, solo voy a dibujar aquí mi vértice. Ahí está. Muy bien. Niños, como les decía, los ángulos complementarios van a ser aquellos que entre los dos o entre tres o entre cuatro, sean los que sean, sus medidas den un total de 90 grados. Entonces, por ejemplo, el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque al sumar 30 grados más 60 grados, tengo un total de 90 grados exactos. Entonces, los ángulos complementarios así de fáciles solamente van a ser los ángulos cuyas medidas sumen un total de 90 grados. ¿Sí? Si yo les dijera, niños, ¿cuál es el ángulo complementario de 45 grados? Si tuviéramos un ángulo de 45 grados, yo les dijera, ¿cuál es el ángulo complementario de 45 grados? ¿Cuál me dijeran ustedes? 15. 15. 45. ¿Cuánto tienen que sumar los ángulos complementarios? 2. ¿Cuánto tienen que sumar? 90. Entonces, si yo tengo un ángulo de 45, ¿cuál sería el ángulo complementario de ese ángulo de 45? A ver, Arianita. Yo me lo sé. 30. 30. Yo me lo sé. 45. 45, ¿sí? 45, niños. ¿Por qué 45? Porque al sumar 45 más 45, ¿eso cuánto me da? 90. 90 grados. Entonces les estoy diciendo, los ángulos complementarios son aquellos que al sumar sus dos medidas me den exactamente 90. Por eso aquí les puse el ejemplo. Yo tenía un ángulo de 30 grados, entonces para saber cuál es su ángulo complementario, tengo que buscar cuál es la medida que le falta a 30 para ser igual a 90. Entonces, ¿qué medida le falta a 30 para ser igual a 90? 60, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos nosotros nuestros ángulos complementarios. Se dice que 30 y 60 son ángulos complementarios. Los dos son complementarios. ¿Por qué? Porque entre ellos dos suman 90 grados. Ahora aquí abajo, el ángulo de 45 grados tiene que encontrar un ángulo que sea complementario. Entonces, ¿cuál va a ser? Otro ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 me va a dar 90 grados exactos. Antes de responder dudas de los que tienen levantadas las manos, voy a hacer el último. Si yo tengo un ángulo de 57 grados, ¿cuál sería su ángulo complementario? ¿Cuál sería el ángulo complementario de 57? 42. ¿Cuánto? 42. Niños. ¿Cuál sería el ángulo complementario de 57? 42. 33. 33. Muy bien, gracias Leslie. 33. ¿Por qué? Porque 57 más 33 me da un total de 90 grados. ¿Sí?
Siempre tienen que buscar ustedes la medida que al sumarla con el otro ángulo les dé 90 grados exactos, ¿sí? Eso es un ángulo complementario. Voy con la última. ¿Cuál es el ángulo complementario de 81 grados? 9, teacher. 9. 9. Bien, 9. El ángulo complementario de 81 grados es 9. Recuérdense que cuando yo busco ángulos complementarios, siempre busco dos ángulos que al sumarlos entre sí me den 90 grados. ¿Sí? No considero que esto esté realmente difícil, ¿sí? No está difícil. Simple y sencillamente tenemos que buscar dos medidas que al sumarlas entre sí nos den 90 grados. No veo yo que esté complicado, ¿sí? Entonces, los ángulos complementarios, niños, como les digo, van a ser aquellos que al sumarlos a los dos nos van a dar 90 grados, ¿sí? A ver, ahora sí voy respondiendo manos arriba. Solo hay complementarios y suplementarios. Entonces, como les digo, la única diferencia entre los complementarios y los suplementarios es que los complementarios al sumarlos nos tienen que dar 90 grados. En cambio, los suplementarios al sumarlos nos tienen que dar 180 grados exactos. Entonces, por ejemplo, ¿me manda? Solo me espera que voy a copiar. Sí, solo vamos a dar el ejemplo de una vez. Teacher, yo no. ¿Qué manda? Teacher, yo no he copiado porque usted dijo que nos iba a dar tiempo para copiar después todo y que prestáramos atención. Y si no han copiado, de todos modos, yo les mando el archivo en modo. Si no les da tiempo de copiar aquí en clase, no se preocupen. Así lo... Por eso estoy haciendo bien bonito el archivo. No tenía nada de malo copiarlo, ¿va? No. Lo estoy haciendo así bien Sí, porque bonito lo para copié, que les cabrón. quede a ustedes el archivo y ya lo puedan copiar sin no terminar. Muy bien. Niños, imaginémonos ahora que tenemos en este ejemplo un ángulo de 135 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ángulo suplementario de 135 grados? 55. 55. 45. Es 45. 45. ¿Sí? Muy bien. Sería 45 grados. ¿Por qué? Porque recuérdense que 135 más 45 me va a dar 180. 180. Exacto. Entonces, yo lo que tengo que buscar cuando hablamos de ángulos suplementarios es la medida del ángulo que me hace falta para llegar a los 180 grados, ¿sí? Entonces, aquí, niños, si yo tenía un ángulo de 135 grados, me hacía falta un ángulo de 45 para poder formar un ángulo de 180 grados. Es como así el de otro. fácil. Es igual que el otro, solo que en el otro teníamos que sumar 90. Aquí tenemos que sumar 180, ¿sí? Hilary, porfa, este se quita con la pantalla. Así, teacher, la pregunta que le quería decir es en qué situaciones usamos la suplementaria y la Cuando miren complementaria. vectores en ¿Para física qué fundamental en básicos. En básicos, miran un tema que se llama vectores. Y ahí les va a servir. La introducción a eso. Todo esto de los ángulos es como la introducción a ese tema. Sí, es un poquito complicado si no llevamos ninguna idea sobre lo que son los ángulos. Por eso tenemos que poner... Yo ya lo entiendo. ¿Cómo? Yo lo entiendo. Ah, sí, es que ahorita solo es como la introducción en primaria, pero ya luego los vectores en básicos, si ustedes no llevan esta introducción, pues no van a saber ni dónde están parados con ese tema, porque sí es un poquito difícil. Por eso es que les digo que pongan bastante atención aquí. Vean pues, a ver niños, aquí tenemos otra vez para preguntar. Vamos a preguntar a quienes no me han respondido hoy. Vamos a ver, vamos a elegir al azar. A ver, Astrid. Astrid, ¿cuál sería el ángulo suplementario de 59 grados? ¿Cuál sería el ángulo suplementario de 59 grados?